8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Damos la bienvenida a Geraldine Guerra, representante de la Red Nacional de Casas de Acogida, que ya se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Geraldine? Buenos días. Gracias por Buenos acompañarnos. días. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo entender la situación por la que están atravesando las casas de acogida, tomando en cuenta que hace unas semanas el presidente de la República anunció que se incrementaba el presupuesto para la lucha contra la violencia de género, contra la violencia hacia la mujer? Y las casas de acogida son una herramienta importante en este objetivo. ¿Cómo entender esta situación? Hay una evidente contradicción allí. Geraldine, buenos días, bienvenida. Buenos días con todos y todas los oyentes de esta radio. Gracias por el espacio para visibilizar esta problemática que nos afecta a todos y todas como país, como ciudadanos, ciudadanas, vecinos, vecinas, en un país donde estamos cerrando el año 2021 con 186 femicidios. Ya es el año más violento del 2021, en donde la política pública tiene que pasar a hechos concretos, no a palabras. No queremos más disertaciones sobre la política en favor de la erradicación de la violencia, sino los presupuestos suficientes y eficientes. En este momento hay un peligro inminente de cierre de los servicios de atención a víctimas. Sin embargo, debo aclarar que el día de ayer, a última hora, la Secretaría Nacional de Secretaría de Derechos Humanos convocó una reunión ampliada con todos los servicios, con los 22 servicios de atención a víctimas en el país, que son 18 centros de atención externa y 5 casas de acogida, y donde informó que ha encontrado la solución para poder no dejar en la indefensión a las víctimas de violencia y poder eh, firmar los convenios que hemos firmado desde hace más de una década para garantizar los servicios en donde el Estado financia sobre todo con la contratación de profesionales y en el caso de las casas de acogida y algo para capacitación y movilización. El día de ayer ha garantizado que se va a firmar un convenio temporal y luego desde abril a diciembre habrá un convenio ya del 2022. Saludamos esta búsqueda efectiva de la solución. Sin embargo, todavía pedimos y exhortamos a la ministra Bernarda Ordóñez que converse directamente con las organizaciones y con los representantes. El día de ayer no estuvo presente. Queremos la vocera oficial y también hacemos un llamado al presidente. Queremos que conozcan los servicios de atención que hay, y lo que se necesita es ampliar los servicios en zonas donde no hay, por ejemplo, en zonas rurales. Tenemos toda la Amazonía Sur, tenemos la ruralidad aquí mismo en Pichincha, que se necesitan servicios. Hay 4 parroquias del noroccidente que no cuentan con servicios de atención a víctimas, por ejemplo. Tienes todo lo que es la Amazonía Centro, que no tiene servicios. Tienes provincias como Los Ríos, en donde no hay un servicio vinculado al sistema de protección. Por lo tanto, hacemos un llamado a que se deben fortalecer los servicios ya existentes, que tenemos experiencia en el abordaje y que se deben abrir justamente en aquellos lugares donde no hay servicios para acercar la política pública, y eso es concretar la política pública en los territorios, no los discursos. Así que tampoco entendemos esta contradicción, y lo que queremos y exhortamos como sociedad civil al presidente de la República y a la ministra Bernardo Ordóñez es a dialogar directamente, a conocer los servicios, invitado a conocer los servicios, por ejemplo, en Chimborazo, donde atienden a 1.300 mujeres, son las usuarias, porque no podemos decirles a las usuarias, cerramos el primer trimestre hasta que busquen la solución administrativa para firmar convenios. En este momento estamos esperanzadas con la reunión de ayer en que se resuelvan los problemas, pero es una solución temporal y que requerimos una solución ya definitiva para no pasar por esto todos los años, porque las mujeres víctimas de violencia necesitan servicios efectivos y suficientes. También saludamos y agradecemos a todo el movimiento nacional de mujeres y a todas las personas y medios de comunicación también que han apoyado la causa, que han apoyado la visibilización de la importancia de este trabajo, que es la atención directa con víctimas y sobrevivientes de violencia. En un país donde 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia, creo que es importante concretar esa política pública que tanto se discursea en los medios de comunicación. ¿Cómo estás, Geraldine? Buenos días y feliz año. Eh, Esto entró en una etapa de crisis, corríjame si es que me equivoco, pero esto entró en una etapa de crisis a partir de la desaparición como tal del Ministerio de Justicia. ¿Cómo ha ido en detrimento la política pública desde el Estado central para el cuidado, para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, específicamente a partir de ese episodio, ¿no? Donde sin un análisis ni estudio técnico decidió desaparecerse un ministerio que tenía en sus manos precisamente esto, ¿no? La administración, el buen manejo de las casas de acogida. Sí, esto solamente demuestra pelotita de ping pong o
lo que es que todo lo de las mujeres que se llama, que suelen llamarlo, mal llamarlo, es pasado de un lado a otro, de un lado a otro, como que si no tuviera importancia. Y justo eso es lo que reclamamos. Hemos pasado del MIES, después pasamos al Ministerio del Interior, después al Ministerio de Justicia y después se desaparece el Ministerio y la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces es esa política pública, esa institucionalidad que no asume su rol como garante de derechos, porque somos un Estado de derechos, en que la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes tiene que ser tomado seriamente, y tomado seriamente para resolver el problema significa invertir recursos, porque la violencia termina con las vidas. Si en la pandemia hemos hecho de todo y hemos invertido de todo para salvar una vida, porque todas las vidas importan, ¿por qué cuando hablamos de violencia contra las mujeres no tenemos la misma política, la misma incidencia, la misma inversión? Salvar una vida es caro porque estamos hablando de toda la integralidad de la vida, pero no es posible que un país se desarrolle si tenemos a 65 de cada 100 mujeres víctimas de violencia. Las casas de acogida son el único mecanismo con que cuenta el Ecuador para prevenir femicidios, porque son espacios de refugio temporal en donde las mujeres que están siendo víctimas de violencia salen huyendo de sus casas o salen huyendo de otros lugares, pero en la mayoría de casos desde sus propias casas porque están a punto de matarlas. Y entonces, por lo tanto, son lugares efectivos de protección porque no tienen otro lugar a donde ir. Por lo tanto, lo que decimos es, si es el único mecanismo para prevenir femicidios, si somos uno de los países de la región con más altos índices de femicidios en el año 2021, lo que requeremos es fortalecer los servicios. Y sí, necesitamos una política pública más clara, porque esto de desaparecer ministerios, luego crear una secretaría, obviamente debilita toda la institucionalidad que debería estar a cargo y que tiene la competencia de la erradicación de la violencia. Y en este caso, la Secretaría es el ente competente para ejecutar e implementar la ley para prevención y erradicar la violencia. Por lo tanto, tiene que ser un ente competente, pero que también concrete en los territorios de esa política pública y que tiene que invertir. Esto no es con palabras, es con inversión, con presupuestos suficientes y eficientes, y no con poquitos presupuestos, no con presupuestos iguales a los del año anterior, sino con más presupuesto para ampliar servicios, para crear sistemas de referencia y contrarreferencia, para ejecutar el sistema de protección integral que tanto está escrito en papeles, pero que no lo vemos en la práctica. Geraldine, la secretaria de Derechos Humanos ha anunciado que hay $2 millones para las casas de acogida. ¿Estos $2 millones alcanzan, son suficientes? ¿Cómo se financian las casas de acogida? ¿Lo que reciben actualmente, qué les permite cubrir? No, $2 millones no solo son para las casas de acogida, y quiero aclarar que ese presupuesto es desde hace años. Ese presupuesto no se ha modificado y cubre a 22 servicios de atención a víctimas. Así que eso hay que dividirlo en 22 servicios que cubren por año. En las casas de acogida cubre más o menos el 40 y el 60%, entre el 40 y el 60% de los servicios de una casa de acogida, porque no cubre el total, porque una casa de acogida es cara. ¿Qué cubre lo que nos da la Secretaría? Cubre 7 profesionales, esto quiere decir un equipo psicosocial, una psicóloga, una trabajadora social, una abogada para patrocinio legal, una coordinadora, 2 facilitadoras que se encargan de todo lo que llamamos la nutricia de la casa, es decir, todo lo que tiene que ver con el ámbito doméstico, y una coordinadora. Y una pedagoga para los niños y niñas. Recuerden que las mujeres llegan con sus hijos e hijas. Cubre algo de alimentación, $2 por día para cada persona acogida, pero en las casas de acogida ofrecemos 5 comidas diarias a cada persona acogida, porque eso es lo que manda la norma. Luego, cubre algo de transporte y capacitación, pero muy poco. El resto, lo que es servicios básicos, mantenimiento de infraestructura, conexión a internet, temas de bioseguridad en épocas de pandémicas, en épocas de emergencia sanitaria, temas de equipos de computadoras, equipos de oficina, implementos de vestido, ahora que entran a clases, por ejemplo, en la sierra, que están en clases, uniformes, implementos escolares, todo eso, nada de eso cubre, todo eso es por gestión. Por eso decimos que la alianza entre Estado y sociedad civil es la que funciona, porque no puede cubrir todo, ni nosotros tampoco, como sociedad civil. Por lo tanto, necesitamos una relación de cooperación y alianza para garantizar los servicios, porque una casa de acogida es cara, cuesta más o menos entre 300,000 y 500,000 al año, porque ahí se da absolutamente todo, las mujeres llegan con lo que están vestidas, ¿no es cierto? En caso de los centros de atención es igual, los centros de atención se cubre solamente las profesionales que trabajan, ¿no es cierto? Y igual algo para transporte y capacitación, pero el resto, lo que es la infraestructura, el sostener el centro, en los equipos, en todo eso, eso no está cubierto. Y durante la pandemia, y esto sí quiero decir, durante la emergencia, casas de acogida y centros de atención no cerraron. En el caso de casas de acogida, estuvimos abiertas
365 días del año, las 24 horas atendiendo todos los casos, aún en los meses más fuertes pandémicos que era entre marzo y mayo del 2020. Y ahí en ese año se declaró y se reconoció que las casas de acogida son servicios esenciales. Al ser servicios esenciales, el presupuesto tiene que ser suficiente, eficiente y a tiempo. Geraldine, durante la conmemoración del 25 de noviembre, del Día por la Eliminación o Erradicación de la Violencia contra la Mujer, en un evento donde, digo, a la mayoría de ecuatorianos nos sorprendió el relato de la señora María Lourdes Alcíbar, la esposa del presidente Lasso, pues ese no es motivo de la conversación, pero sí nos sorprendió lo que dijo ella, ¿no? La señora secretaria de Derechos Humanos, la señora Ordóñez, habló de la apertura de lo que ella denominó casas violeta. Si tenemos actualmente las casas de acogida, estas casas violeta, ¿qué vendrían a hacer? Y digo, ¿no sería mejor revitalizar, financiar, garantizar el acceso a recursos para las actuales casas existentes que empezar a hablar de la promoción o apertura de nuevas casas violetas? Lo cual está bien, pero digo, ¿para qué ponerle colores u otro nombre si ya tenemos las actuales casas de acogida que están desfinanciadas? Sí, justamente eso es lo que nos preguntamos. ¿Cuál es la visión integral para justo implementar la política pública en favor de la atención y la prevención de la violencia y además en favor de la reparación para las víctimas? Nosotros saludamos como casas de acogida, como organizaciones, como centros de atención, que se aperturan nuevos servicios para las mujeres porque necesitamos. Hay muchas zonas del país en donde no hay servicios, por ejemplo, las zonas rurales, por ejemplo, la Amazonía Sur, la Amazonía Centro, donde no es que decimos que no se abran servicios, que se abran los servicios, si no me equivoco, ella le llama los centros violeta, los centros de atención violeta, de acuerdo, pero no se puede desconocer todo lo hecho antes para crear algo nuevo, sino se trata de fortalecer y mejorar, ¿no es cierto? Y si es el caso, entonces crear nuevos servicios. Lo que le decimos a la señora ministra es, mire, de acuerdo, cree los centros violeta, que son equipos psicosociales de atención, pero no olvide que ya hay los SPI, que son los servicios de protección integral de la Secretaría que están en algunos territorios, que es lo mismo, solo le está cambiando el nombre. Es como recogemos y en vez de hacer propaganda, lo que hacemos es fortalecer el servicio. Y los centros violeta los saludamos en ciudades como Guayaquil, ciudades como Quito mismo, donde hacen falta más servicios de atención, que estén en los barrios urbanos marginales, que estén en las parroquias rurales. Eso está correcto y nos parece que es absolutamente necesario. Lo que no nos parece correcto y nos parece que es como desechar toda la experiencia vivida desde hace más de 10 años en donde firmamos convenios y donde estamos organizaciones implementando casas de acogida, pero también implementamos servicios de atención externa. ¿Por qué no crear unos nuevos servicios en aquellos lugares donde no están? ¿Para qué repetir? ¿Por qué rehacer y desperdiciar así el recurso público? Mejor fortalezcamos y creamos otros servicios. Geraldine, mientras se define o mientras la Secretaría de Derechos Humanos desconcreta el tema del financiamiento, ¿cómo están enfrentando esta situación de déficit ahora? En este momento, el día de ayer, como les decía, ya garantizó que los convenios se firmarán desde el 7 de enero en una figura legal que se llama un convenio temporal de enero al 30 de marzo. Al momento, las casas de acogida depende de la zona y depende de la casa. Casa Amiga en Sucumbíos ha dicho que va a cerrar sus puertas desde enero porque no hay garantía, porque se abrirá concurso público para firmar desde abril. Entonces no hay garantía que las mismas organizaciones sean, digamos, favorecidas con ese concurso, y hay organizaciones que no pueden sostener ese servicio, que no pueden arriesgarse a contratar personal, porque esto es así. Ustedes de enero tienen que contratar personal, 7 personas en el caso de las casas de acogida, y ya garantizarles un contrato. Y entonces no les puede... y ese es el problema que están teniendo, y eso están decidiendo cada organización. Como red lo que hacemos es acompañar a cada una y fortalecer y generar visibilidad de lo que está ocurriendo. Casa Amiga ha dicho que va a hacer un pronunciamiento esta semana que viene, que va a pensar de acuerdo a lo que pasó ayer, a ver si puede sostener como Federación de Mujeres de Sucumbíos. Lo mismo en el caso de la casa en Orellana, Casa Paula, ellos están evaluando si logran firmar y si logran sostener de esta manera. Pero así como esas dos casas, seguramente hay otros servicios también de atención que tienen que pensarlo y que tienen que ver si van a poder garantizar.
¿Y cómo van a ser ahí los contratos? Fíjate, ahora van a tener que hacer un contrato temporal de 3 meses para la gente y después volver a hacer otro contrato por 9 meses, ¿no? Entonces, por eso hacemos un llamado a las autoridades, a la Secretaría de Derechos Humanos, al presidente de la República, que busquemos una solución ya integral, que esto no sea de todos los años. Llevamos 10 años haciendo cada año esta nueva firma, estas nuevas convocatorias, cuando ya debería, son servicios esenciales y ya debería estar incurriendo en un gasto, digamos, que nos facilite esta tramitología administrativa. Y eso es función de cada gobierno, de cada autoridad que llega. Pero debería recoger, ¿no? Yo lo que pienso como sociedad civil y lo que hemos hablado como organizaciones es que se debe recoger y reconocer, valorar la experiencia ya vivida. Sabemos cómo lo hemos hecho, lo venimos haciendo hace 10 años en concursos públicos, transparentes, abiertos, con rendición de cuentas. Algo hay que aprender de todo ese proceso. No podemos solamente sentarnos en una mesa y pensar en otro proceso sin que las organizaciones participen, ¿no? En noviembre del 2017, Geraldine, se aprobó una ley también, ¿no? Que fue vendida por el gobierno de turno con bombos y platillos. En esa época había una ministra de Justicia que supuestamente venía también de la lucha feminista y demás. Y finalmente se aprobó, ¿no? La ley para la erradicación de la violencia contra la mujer. Pero esa ley se quedó en letra muerta. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuánto ha avanzado en lo público para trabajar precisamente y erradicar este mal, esta pandemia en silencio, como algunos la han llamado, la pandemia en las sombras? Hoy me he quedado sorprendido con las cifras que ha entregado el COE, ¿no? Entre los feriados de Navidad y de fin de año, más de 1.800 llamadas de auxilio relacionadas a violencia intrafamiliar, a violencia machista. ¿Cuánto se ha avanzado con respecto a eso? Y por otro lado, saber si es que hay interés de organizaciones ya no públicas, o bueno, pueden ser también públicas, no gubernamentales o privadas incluso, para la autogestión que veo usted, por lo que nos ha dicho, se han visto obligadas a hacer, ¿no? Debido a la falta de recursos. Sí, eso justamente es la alarma que tenemos. Es decir, si vivimos en un país con esos índices de violencia, en donde en solo 2 feriados, mira la cantidad de denuncias, o ya la pandemia nos demostró que al estar en las casas a veces es el sitio más peligroso para muchas mujeres, niños llamando debajo de la cama pidiendo auxilio porque su papá va a matar a su mamá. Ese es el país en donde vivimos, porque de los casos de violencia, la mayoría, más del 70%, son producidos en las casas, en las mismas familias, en el ámbito familiar. Por eso América Latina es considerada una región letal para las mujeres, porque ni siquiera ese lugar, ese ámbito donde se supone que estamos seguras, estamos seguras. Y eso solamente se combate o se previene hablando de la violencia, visibilizando la violencia. Y eso solamente se previene con presupuestos para una política pública. La ley está en vigencia justamente desde el 2018, pero era una ley acéfala sin presupuesto, o con un presupuesto mínimo. Se requiere invertir, y no se requiere invertir una pequeña cantidad, se requiere invertir bastante cantidad, porque estamos hablando de un fenómeno social que afecta a hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes en el país, a 6 de cada 10 familias. Entonces, eso requiere una inversión fuerte para prevenirla. Luego requiere una inversión para ofrecer atención a aquellas personas que lo necesitan. Y luego, además, requiere inversión para reparar integralmente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que no se está viendo como en el panorama general. No es solo la inversión, con lo que dice ahora la ministra, con estos 2 millones y pico que van a generar. Esos 2 millones lo tenemos ya ganados hace tiempo. Lo que necesitamos es ver qué va a hacer esta autoridad nueva para paliar esta otra pandemia que es la violencia contra las mujeres. Necesitamos ampliar presupuestos, que los equipos de la Secretaría mismo, que ahora se llaman Servicios de Protección Integral y que suponemos que luego serán los centros Violeta, tienen que ser suficientes, eficientes. Para contarles, aquí en el noroccidente de Pichincha, en Pacto, Gualea, Nanegal y Nanegalito, no hay servicios de atención a víctimas, no tienen un ente rector. ¿Saben a dónde tienen que ir? A Quito, a la Florida, o venir a los bancos, que eso, yo vivo en Mindo, por eso digo venir a los bancos, porque ahí está la unidad judicial y está la fiscalía. Y ahora también tenemos un Guarmi Pichincha en los bancos, pero ese Guarmi Pichincha ahora le toca cubrir 3 cantones, que es los bancos, Pedro Vicente, Puerto Quito, pero además de estas 4 parroquias que están acéfalas de servicios. Entonces necesitamos más servicios suficientes y eficientes. No, y eso se necesita invertir. Por eso cuando nos preguntan qué pensamos de la política pública, decimos necesitamos una política pública con presupuestos, no con discursos. Y mucho menos con discursos como el que hizo la primera dama, la esposa de Guillermo Lasso. Necesitamos discursos suficientes, efectivos, que
comprendan el fenómeno de la violencia como un fenómeno integral, como algo que no solamente es de salud pública, no solamente es de justicia, no solamente de seguridad, es un problema integral. ¿O qué nos afecta la violencia? La violencia nos afecta en toda la integralidad de la vida, en la autonomía económica, en el servicio que necesito inmediato de salud, en el servicio que necesito acceder a justicia, pero además necesito acceder a justicia y obtener una reparación, obtener una sentencia, o necesito ir en un calvario en el sistema de justicia. Entonces, todo eso es lo que compone la prevención y la atención de la violencia, y eso es lo que no se está haciendo, y por eso no nos callamos más, y por eso decimos, señora ministra, necesitamos un diálogo directo, por favor, necesita comprender de qué se trata el fenómeno de la violencia, cómo nos afecta a las ciudadanas, cómo afecta a las familias y cómo eso afecta al país. Y eso requiere inversión, bastante inversión, porque ¿cuánto cuesta una vida? Yo les pregunto, ¿cómo valoran una vida? Y entonces así a los oyentes y a las oyentes les pregunto, ¿cuánto cuesta una vida? ¿Cómo reparamos una vida de una mujer que ha sido víctima de violencia hace 10 años y que y hay un intento de femicidio y que tiene 5 hijos en la zona rural de Manabí, en la zona rural de Pichincha, en la zona rural de Sucumbíos? ¿Cómo reparamos eso? Eso empieza desde el momento primero en que esa mujer se acerca a cualquier servicio, en que esa mujer pide ayuda a los vecinos o vecinas, en que se acerca al sistema de justicia, en que se acerca a cualquier servicio de protección. Pero ¿dónde están esos servicios en todo el país? Y eso es la misión y ese es el rol del Estado, que es el garante de derechos y en este caso de la Secretaría de Derechos Humanos, que es la entidad competente en esta materia. Geraldine, en esta lucha, ¿en qué medida hay el suficiente comprometimiento de los gobiernos autónomos descentralizados? Usted acaba de mencionar que había un Guarmi Pichincha, la prefectura de Pichincha durante todo este tiempo de pandemia ha tratado de colaborar en la lucha contra la violencia de género. No sé si a nivel del municipio de Quito se ha hecho lo propio, pero al menos la prefectura de Pichincha sí ha tratado, de en medio de las limitaciones, hacerlo. Pero esto debería ser una política de todos los gobiernos autónomos descentralizados, involucrarse más en esta problemática que ya es un caso hasta de salud pública. Exactamente, Licenia. Mira, en la ley de violencia, de prevención de la violencia, está claro el rol también de los GATS, no solo provinciales, no solo cantonales, sino también parroquiales. Si las parroquias también tienen su qué decir y qué hacer respecto a esto, porque como decía antes, la violencia es un fenómeno que requiere el concurso de todos los actores sociales. Los GATS tienen la obligación y por eso habíamos dicho y hemos dicho que es un ejemplo la prefectura de Pichincha porque tiene una ordenanza provincial para la erradicación de la violencia, porque ha diseminado los lugares Pichinchas como servicios efectivos y porque además durante la pandemia creó esta figura de la canasta roja que ayudó a muchas mujeres a prevenir la violencia. Y decimos, ¿cómo? Y ahora hay la línea gratuita 166, por cierto, de la línea que es súper importante. Exactamente, la línea gratuita, pero aún así, aún cuando la prefectura de Pichincha esté empeñada, digamos, y tenga este compromiso, necesitamos más servicios, no nos alcanza, como les decía antes, tenemos el Guarmi Pichincha en los bancos. Recién empezó, conozco de primera mano que están saturadas de casos, porque tienen a cargo 3 cantones, porque tienen a cargo 4 parroquias, y aquí estamos en la zona rural. Y si eso pasa en Pichincha, donde se supone que tenemos más alcance de servicios, aquí tampoco hay transporte entre parroquias rurales, aquí tampoco tenemos, las mujeres que están en pacto para tener acceso a justicia tienen igual que hacer un viaje larguísimo, y si eso pasa en Pichincha, yo me pregunto qué pasa en Sucumbíos, en Manabí, en Los Ríos, en Guayas. Entonces necesitamos realmente más gobiernos provinciales, gobiernos cantonales comprometidos con el tema, porque también es asunto de ellos, y ellos también tienen que invertir, porque no es solamente la palabra, sino que tienen que invertir con hechos concretos, abrir servicios o apoyar servicios. De hecho, en el caso de las casas de acogida, hay en algunas provincias que los GATS cantonales apoyan también con una parte mínima, por ejemplo, apoyan para equipamiento, o por ejemplo, apoyan si es que se necesita otra educadora. Y entonces, si ustedes se fijan, necesitamos el concurso de todos los actores, no es solamente el gobierno central. Por eso le decimos a la Secretaría, es un concurso de varios actores. Tenemos que generar sinergias o lo que se llama alianzas de cooperación. No es que las organizaciones trabajamos para el Estado, no. Las organizaciones cooperamos con el Estado para garantizar los servicios, para fortalecer los servicios, para ampliar servicios. Y esa debería ser la función de un ente que tenga la competencia como la Secretaría de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Geraldine, por contarnos esta realidad que estamos viviendo en el país. Ojalá que les puedan solucionar
este problema de la forma más efectiva posible. Muchísimas gracias por su tiempo, feliz año, gracias por acompañarnos. Geraldine Guerra, representante de la Red Nacional de Casas de Acogida para Mujeres, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Muy amable, Gracias Geraldine. a ustedes. Gracias a ustedes. Buen día.